Y ya comenzamos con el siguiente bloque de preguntas. Elena. La primera pregunta es sobre qué retos sindicales, herramientas, formaciones tendremos para luchar para recuperar nichos de actividad laboral en la llamada España vacía y en las futuras comarcas que se verán vacías de industria. ¿Cómo enfocar las denuncias contra la precarización que están sufriendo algunos sectores nuestros por la aparición de los talleres especiales de empleo, para que se visualice por parte de la sociedad y los propios discapacitados? No estamos en contra de su inclusión en el mercado de trabajo, sino que defendemos su plena integración con los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Ahora sí, un fuerte aplauso para Nerea Monroy Rosal, vicesecretaria general de Recursos y Empleo de la Unión General de Trabajadores de Asturias. Buenos días, compañeras, compañeros. En primer lugar, trasladar una enorme felicitación a los compañeros y compañeras de Castilla y León, de la Unión Comarcal de Castilla y León, por la magnífica organización de esta asamblea. Pues sí, compañeros, sí me lo habéis puesto un poco difícil. Retos sindicales. Como Unión General de Trabajadores, creo que el mayor reto que tenemos en estos momentos es crear una conciencia colectiva. ¿Qué quiero decir con una conciencia colectiva? Que tenemos que abordar un gran pacto de Estado. Tenemos que implicar a todas las administraciones públicas, desde el Gobierno central hasta el Gobierno autonómico, regional y local, así como los agentes económicos y sociales. Lo decía el compañero Pedro Hoja, secretario general de UGT-FICA. Tenemos que tener una política industrial clara, tiene que haber por parte del Gobierno una política industrial que sirva como motor de crecimiento económico, que llegue al 20% del Producto Interior Bruto, porque todos somos conscientes que el sector industrial crea empleo estable y de calidad. Y tenemos que involucrar en esa política industrial a todos los ministerios, desde el Ministerio de Hacienda, pasando por el Ministerio de Educación y también por el Ministerio de Trabajo y el resto de agentes sociales. La implantación de un arancel medioambiental, la aprobación del Estatuto de la Industria Electrointensiva. Todo tiene que generar un marco estable y una reducción del precio de la energía. Es la única forma para que las industrias sean competitivas en nuestro país. Pero también tenemos que hablar de un pacto por los servicios y el turismo, dos sectores que se caracterizan principalmente por la precariedad que tienen en el empleo y por la temporalidad que tienen también en el empleo. Tenemos que conseguir, entre todos, despojar a esos dos sectores de la temporalidad y de esa precariedad y hacer que el referente de ambos sea el empleo de calidad. Y tenemos que hablar del sector agrario y del sector ganadero. Y lo tenemos que ligar al mundo rural. ¿Y por qué digo ligar al mundo rural? Evidentemente siempre pensamos o siempre decimos que los habitantes del mundo rural parece que son de segunda categoría. Y tenemos que evitar con eso, tenemos que evitar que pase eso, que todos pensemos que son de segunda categoría. ¿Y cómo? Pues apostando por un pacto de Estado que frene esa desigualdad entre los habitantes de la zona rural y entre los habitantes de la ciudad. Porque todos somos iguales, porque todos tenemos derecho a tener unas infraestructuras, tanto en hospitales como en escuelas, exactamente igual que los que tienen en la ciudad. Y estamos abordando y estamos en plena transición energética, lo comentaba el compañero Pedro, una transición energética, una transición medioambiental
y una transición digital. Y mirad, la transición energética, en primer lugar, tiene que ser pactada. Pactada con los agentes implicados, con las administraciones públicas, con las alcaldías y con los sindicatos. Y tiene que ser pausada, porque debe ser pausada en el tiempo. Y evidentemente tiene que ser justa. Y solo va a ser justa si hay un compromiso con los territorios. Y solo va a ser justa si lo es con el empleo. Y hay que hablar de un pacto por las infraestructuras, tanto a nivel del transporte como a nivel de las telecomunicaciones, porque también son el pilar fundamental del estado de bienestar. Y hay que hablar de un pacto en materia de formación, un pacto que conlleve que los nuevos nichos de mercado, los nuevos trabajadores del futuro, tendamos a hablar de digitalización. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que debemos caminar hacia una sociedad 4.0 y debemos de poner la digitalización en el centro de las personas. Si lo hacemos, como sindicato, conseguiremos que esa digitalización tenga un progreso económico y un progreso de bienestar social. Por último, me queda hablar de las políticas activas de empleo. Una oportunidad para el empleo de trabajadores y trabajadoras y de colectivos más desfavorecidos. Tenemos que seguir promoviendo como agente social que se cumplan los gastos que se derivan del Estado a las comunidades autónomas vayan para políticas activas de empleo. Y evidentemente, lo comentaba el secretario general al inicio de su intervención, todo esto no va a ser posible si no hay un gobierno progresista, si no hay un gobierno después del 10 de noviembre que apueste por las personas. En cuanto a la segunda pregunta, en relación a los centros especiales de empleo, lo comentaba también el compañero Cilleros. Los centros especiales de empleo tienen principalmente una finalidad, que es la incorporación de las personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario con normalidad. Si eso no se hace, tenemos la obligación, como Unión General de Trabajadores, de denunciarlo. Y como todos sabemos, las empresas tienen la obligación de contratar al menos al 2% de las personas con discapacidad. Y sí, la Unión General de Trabajadores ya ha denunciado esa mala praxis. En un momento hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la que se declara nulo el despido de una trabajadora con discapacidad por el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores en lo que se relaciona con el control del absentismo laboral. Y la Unión General de Trabajadores entiende que esa norma es neutra y discriminatoria. Y así lo dejamos reflejado en las resoluciones del 42 Congreso Confederal en el apartado 5, donde dejamos reflejado que abordar la igualdad integral para las personas con discapacidad tiene que ser prioritario. Muchas gracias